Hola, mi nombre es Alejandra González y hoy realizaremos en la práctica número 12 el curso de elementos finitos. Para esta práctica lo que vamos a hacer es analizar un par cinemático y las deformaciones que sufre una pieza al realizar un movimiento completo. Entonces, para ello, lo primero que hacemos siempre es inicializar el Workbench y cargar la plantilla Static Structure. Luego vamos acá a geometría, clic derecho, inicializamos el design model. Una vez estamos aquí en el design model, vamos a file e importamos la geometría externa. Vamos a buscarlo en el escritorio, práctica 12, y cargamos la pieza. Le damos generar. Ese es el mecanismo de par cinemático sobre el cual vamos a trabajar, donde la pieza a la que le vamos a realizar el análisis estructural por elementos finitos es a la barra vertical. Los demás elementos no serán tenidos en cuenta en este estudio, debido a que la simulación se nos haría demasiado larga. Sin embargo, son elementos que pueden ser considerados para análisis posteriormente según el interés de la persona que esté estudiando el mecanismo. Luego, entonces lo que vamos a hacer acá, como tal en el Design Modeler, es eliminar ciertas partes que no contribuyen como tal al análisis del mecanismo. Entonces aquí tenemos tres pines, los cuales están ubicados en estos elementos y los cuales no necesitamos. Entonces para ello los vamos a eliminar. Entonces vamos a Create, Delete y le vamos a dar Body Delete. Luego entonces seleccionamos los pines, le damos a aplicar y le damos generar. Automáticamente los pines se nos eliminan, pero los agujeros donde estos iban ensamblados nos eliminan. También los vamos a eliminar. Vamos a Create, Delete, Face Delete y con control sostenido, con filtro de superficie, ahí está, vamos a seleccionarlos. Los seleccionamos los tres. Le damos a aplicar y le damos a generar automáticamente, entonces se nos desaparecen y esto es todo lo que le haremos al mecanismo aquí en el Design Model. Cerramos e inicializamos el modelo. Una vez estamos aquí en el modelo, entonces lo que vamos a hacer es que acá en geometría vamos a seleccionar los cuerpos que no son de interés para el análisis de esta manera y le decimos que el comportamiento del stiffness behavior sea no flexible sino rígido. Esto quiere decir que estos elementos no serán tomados en cuenta para lo que es el análisis de elementos finitos, sino que serán tomados como rígidos y no serán mallados ni se les calcularán los esfuerzos y las deformaciones totales. Listo. Una vez tenemos esto, entonces vamos a ir acá a la carpeta de conexiones y nos queda una carpeta de contactos hecha por defecto. Esta no nos sirve, la vamos a eliminar y vamos a crear nuestras propias conexiones. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es fijar el suelo para el mecanismo. Esto se hace aquí, le decimos en este scope y vamos a seleccionar la superficie. Este cuadrado de acá hace las veces de chumacera o un soporte para el mecanismo y la parte posterior inferior puede hacer las veces de que el mecanismo se va a fijar al suelo o alguna superficie donde se puede anclar. Le damos a aplicar y ya lo tenemos. Luego vamos a hacer un body de revolute en el cual vamos a decir que la superficie que me va a ser fija va a ser el agujero, ya que vamos a simular la entrada del movimiento, y el móvil va a ser el cilindro que está dentro del agujero. Muy bien, y aplicamos. Luego vamos a seguir como tal una cadena cinemática, vamos a subir dando restricciones, conexiones entre los diferentes elementos. Entonces procedemos con un body de traslación, un traslacional, en donde el fijo
El fijo va a ser el cilindro, vamos a aplicar, y el móvil va a ser el agujero, ya que se nos va a desplazar por el cilindro. Aplicamos. Luego venimos acá, donde vamos a hacer un body de revolute también, donde el fijo va a ser el agujero, aplicamos, y el móvil va a ser la superficie del cilindro donde va a estar pivotado el elemento. Luego vamos a hacer otro body traslacional para este elemento de acá, donde vamos a decir que la superficie fija va a ser el cilindro, aplicamos, y la superficie móvil es el agujero que permite la traslación de este elemento a lo largo del eje. De nuevo vamos a hacer otro body de traslación, donde vamos a decir que el fijo es la barra, aplicamos, y el móvil va a ser el agujero que se mueve a lo largo de esta barra, y aplicamos. Por último, entonces lo que vamos a realizar es que vamos a anclar estas dos superficies para que el mecanismo quede completamente sujeto. Entonces, para ello no lo podemos hacer separadas, sino que las tenemos que hacer las dos al tiempo. Entonces vamos a hacer un body ground, un fixed, y tocamos las dos superficies. Tocamos las dos superficies. Y aplicamos. De esta manera las dos superficies nos quedan fijas, como podemos observar aquí en el recuadro. Vamos entonces a mirar cómo va el movimiento del mecanismo hasta el momento, así con las restricciones que lo tenemos. Venimos, nos paramos acá en la entrada del movimiento y vamos a darle configure. Entonces, de esta manera, si nosotros vemos que si giramos el mecanismo se mueve. Sin embargo, él no tiene restricciones de cuánto se tiene que mover hacia un lado o hacia otro, y vemos que si le damos muchas vueltas el mecanismo se desensambla completamente, y es algo que no tiene mucha lógica. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es darle una serie de restricciones, topes, y setearlo de tal manera que le restringamos el movimiento a lo largo de los elementos. Entonces, lo que vamos a hacer primero es que vamos a medir, a tomar unas medidas con el fin de saber cuánto es lo que tenemos que setear. Entonces, para ello, con el filtro de borde nos vamos, por ejemplo, a parar acá y medimos cuánto es de esta superficie a esta superficie. Sin embargo, acá abajo vemos que hay una longitud de 17,6, pero esa longitud no es la que nos sirve. Le damos doble clic y aquí encontramos lo que es la distancia entre centroides. Nos dice que es de 14,64. Podemos entonces tomar una distancia óptima de 14 para setear el elemento a esta base. Entonces venimos de nuevo aquí a Join, y como tal vamos a fijar, buscamos esa traslación, que es la traslación que estamos estudiando, esta en este caso, y entonces vamos a decir que ya tenemos esta medida de acá, y lo que vamos a decir, entonces aquí en Configure vamos a cambiar este delta. Vemos que la flecha está hacia abajo, entonces le vamos a poner la distancia que encontramos de menos 14 aproximadamente. Una vez la colocamos, vemos que el elemento se sube completamente y toca el top. Le damos set para que se guarden los cambios. De igual manera vamos a hacer eso mismo con este cilindro superior. Entonces buscamos esa traslación, que sería esta, y lo que vamos a hacer es con el filtro de borde medimos la distancia que hay entre este borde y el borde de la base. Como vemos ahí ya está a tope, entonces no es necesario configurarlo.
Entonces lo que vamos a hacer es pararnos en esta misma traslación y tomar como tal la medida que hay desde acá hasta el fondo. Vemos que nos dice que es de 56,5, pero entramos y en realidad vamos a mirar, pues vamos a hacer de acá a acá. Vamos a mirar la distancia entre centroides, nos dice que es de 64,2. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar esa medida y darle como un tope. Acá donde dice stops, lo desplegamos. Entonces le vamos a decir que en X yo voy a tener una parada de 0, pero en el máximo yo voy a tener una parada de 64 aproximadamente. Entonces ahí estamos restringiendo el movimiento de ese cilindro a lo largo de la barra. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo mismo para esta traslación de acá. Vamos a restringirla, la vertical. Entonces vamos de nuevo a medir, vamos a buscar la traslación. Es esta. De nuevo medimos con el filtro de borde, medimos esta de acá. Y le vamos a decir que va a tener stops, en donde el X mínimo voy a tener una parada, que es, en este caso esta parada es de 0 también, y en el X máximo también voy a tener una parada, que aún no sé de cuánto. Entonces voy a venir acá, voy a mirar, y me dice que la distancia entre centroides es de 63,9 aproximadamente. Se le va a decir que va a tener una parada en el máximo de 63,9. Entonces ya ahí le di los topes que se necesita para que el sistema no se desensamble por completo. Vamos aquí, vamos a verificar en la entrada del movimiento cómo vamos con el movimiento del mecanismo. Como vemos, ya tiene sus topes, la parte superior se mueve correctamente, la parte inferior también. Sin embargo, todavía hace falta porque, como vemos, se desensambla, y esto es debido a que en esta barra se requiere la presencia de un resorte, el cual va a ayudar a ejercer la fuerza longitudinal a lo largo de la barra. Entonces vamos a conectar, a darle también su conexión. Entonces vamos a generar el resorte body spring, y lo que voy a hacer es que en este scope, con el filtro de borde, toco los cilindros, los círculos a los que les voy a conectar el resorte, lo aplico, y en este caso la constante para este resorte va a ser de 15 Nm. Y listo, ahí se nos ubica el resorte de esta manera. Y de nuevo vamos a mirar en la entrada del movimiento ahora cómo se nos comporta el mecanismo. Configure, y vamos a ver entonces que el movimiento, el mecanismo funciona correctamente y tiene los tops. Listo. Luego procedemos con lo que es el mallado. Entonces venimos acá, quitamos el configure, venimos a mesh y vamos a seleccionar con el filtro de cuerpo la barra longitudinal, y lo que vamos a hacer es crear un método. Entonces venimos a mesh control, método, y va a ser un método por tetraedrons. De igual manera venimos a mesh control, vamos a hacer un sizing con el filtro de volumen, tocamos la barra vertical, aplicamos, y el sizing va a ser en esta ocasión de 2 milímetros. El comportamiento va a ser un comportamiento hard. Ya lo que hacemos es de nuevo tocar el elemento y generamos la malla sobre el cuerpo. Vamos a ver cómo quedó la malla. Esta es la malla propuesta para este mecanismo, para esta parte del mecanismo.
Luego lo que vamos a hacer es venir al estático estructural en el análisis settings. Yo quiero que el suceso o el suceso, el movimiento, la fuerza sea implementada en un número de pasos en específico. En este caso, quiero que la fuerza y todo el desplazamiento se realice en dos pasos, cada uno de un segundo. Entonces el primer paso es un segundo y el segundo se terminará en el segundo, a los 2 segundos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a activar las largas deflexiones, ya que le voy a dar on, ya que hay movimientos de larga traslación en este mecanismo. Bueno, ahora sí, entonces en el estático estructural yo voy a cargar una carga, una fuerza, una joint load, y voy a buscar la joint load de la entrada del movimiento. Veamos, esta es la primera. Entonces el revolute existente entre el bearing B2 Bash 2. En este caso va a ser una rotación alrededor del eje Z. El tipo es de rotación y la magnitud le voy a decir que la voy a tabular. Aquí, entonces la rotación quiero que empiece en 0, vaya a 180 y por último la haga completa de 360 grados. Muy bien. Luego cargamos lo que son en solución las deformaciones totales, el esfuerzo equivalente de hormigas y le damos a solucionar al sistema. Esto puede tardar algunos minutos. Así que vamos a esperar un momento para que nos cargue la solución. Una vez nos carga la solución, nos arroja este resultado. Vamos a ver entonces que las deformaciones totales son de 1.4 por 10 a la menos 10 milímetros aproximadamente, de deformaciones muy pequeñas. Las máximas se presentan más que todo en la parte inferior. Ahí vemos la paleta de colores. Y acá en la parte derecha vemos una tabla de las deformaciones máximas en función del tiempo. Vemos que se presenta el pico en el primer segundo y podemos ver en la paleta de colores cómo se deforma el elemento. De igual manera tenemos los esfuerzos equivalentes y vemos que el máximo esfuerzo es de 9,8 por 10 a la menos 6 megapascales. Son esfuerzos pequeños, muy pequeños, por lo que la paleta de colores no se puede evidenciar. Sin embargo, si nos acercamos, vemos que el esfuerzo más grande se presenta en la parte superior de la barra vertical. Una vez hace todo su recorrido en el exterior, en la ida y vuelta, perdón. También podemos observar una tabla en función del tiempo de los máximos y los mínimos. Bueno, también podemos venir aquí a lo que es el análisis settings y vemos entonces acá que con control sostenido podemos seleccionar los dos tiempos de la simulación y acá donde dice auto time stepping podemos darle que sí, y lo que voy a hacer es como tal particionar de alguna manera los dos pasos que tengo en varios pasos. Entonces lo que le voy a decir es que me lo defina por subpasos y le voy a decir que inicialmente me haga unos 50, que como mínimo 40 y como máximo 70. De nuevo venimos, le damos solucionar, le damos solve. Podemos, mientras soluciona, ir acá a la pestaña Solution Information, aquí donde dice Solution Output, le doy fuerza de convergencia y voy mirando el sistema cómo soluciona, cómo la fuerza de convergencia, que es la morada, se me va acercando al criterio. Al mismo tiempo eso es un seguimiento de cómo va la convergencia por iteraciones. En el eje de la horizontal podemos ver el número de iteraciones que se realizan antes de llegar a la solución
y también podemos ver el tiempo que le tarda a cada iteración en llevarse a cabo. Esperamos un momento a que se nos realice las iteraciones totales y podamos llegar a la solución. Vemos entonces que transcurrido cierto tiempo, llegamos entonces a la solución con un número total de 270 iteraciones y vemos que siempre la fuerza de convergencia se encuentra oscilando entre el criterio de fuerza. Vemos entonces las deformaciones totales. Reproducimos y vemos que es lo que esperábamos, y de nuevo también los esfuerzos equivalentes de von Mises. Lo reproducimos y de igual manera no se observa mucho en la paleta de colores, sin embargo es el resultado que esperábamos. Esto es todo por la práctica número 12 del curso de elementos finitos. Los espero en la próxima práctica, en la práctica número 3.